Mientras ponía la mesa, papá me grabó y publicó, nuestra sirvienta cama adentro. Al menos sirve para algo. Mi hermana comentó con un emoji riéndose. Me fui sin decir una palabra. A la mañana siguiente, me envió un mensaje, ¿por qué mi tarjeta fue rechazada? Sin pensarlo dos veces, yo simplemente. Estaba a la mitad de acomodar los platos de Navidad cuando mi papá entró con su teléfono en mano. Pensé que estaba grabando la comida. El pavo que horneé por 2 horas. La cazuela de batatas. El relleno que hice desde cero porque mi hermana, Jessica, insiste en que el de caja es deprimente. Las galletas en forma de reno que decoré pasada la medianoche mientras cuidaba a su hijo pequeño. Era mi sexta Navidad haciendo todo mientras los demás no hacían nada. Él apuntó la cámara hacia mí y dijo fuerte y orgulloso, nuestra sirvienta cama adentro. Al menos sirve para algo. Luego se rió. No creo que olvide nunca ese sonido. O lo casualmente que lo dijo, como si fuera una broma interna entre él y sus amigos de Facebook. Como si eso fuera todo lo que yo significaba para él. Una broma. No su hija. No una persona. Solo una sirvienta a la que no tenía que pagarle. 1 minuto después, mi teléfono vibró. Lo revisé y vi el vídeo publicado con esa misma descripción. Palabra por palabra. Jessica ya había comentado. Solo un emoji riéndose. Ni una sola persona me preguntó cuánto tiempo llevaba de pie o por qué siquiera estaba ahí, viviendo en una casa donde tenía que compartir habitación con los hijos de mi hermana mientras ellos tenían la suite de invitados. Yo tenía 22 años, sobreviviendo con un trabajo a tiempo parcial y tratando de ahorrar para irme. Pero la mitad de mi sueldo se iba en facturas que no estaban a mi nombre. Agua, compras del supermercado, su suscripción de Netflix. Ninguno de ellos dijo nunca, gracias. Solo decían, Emily, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes cuidar a los niños mientras no estamos? ¿Puedes preparar algo rico para la cena? Mi hermana y su esposo, Tyler, se habían ido de vacaciones 2 veces solo este año. Yo ni siquiera había salido del condado. No dije nada. No hice una rabieta ni les pregunté por qué creían que eso estaba bien. Subí las escaleras, empaqué todo lo que pude en una sola maleta. Solo una, porque no quería llevarme nada que ellos pudieran reclamar como suyo. Dejé la habitación tal como la encontré. El niño había dibujado en la pared con crayones. No lo limpié. Ni siquiera apagué las luces. Nadie se dio cuenta de que me iba. Ya estaba nevando para cuando llegué a la autopista. No tenía un plan. Simplemente conduje. Tenía $380 en mi cuenta y ningún lugar a donde ir. Pero mis abuelos, Marta y Arthur, vivían a 2 horas de distancia y se suponía que pasarían la Navidad en nuestra casa. Tal vez no se habían ido todavía. Tal vez no les molestaría. Cuando toqué la puerta y la abuela Marta abrió, miró la maleta y luego mi rostro. Y eso fue todo. Sin preguntas. Se hizo a un lado y me dijo que entrara. El abuelo Arthur estaba viendo algo en la sala. Puso el televisor en silencio en el momento en que me vio. Pude notar que sabía que algo andaba mal. Tal vez lo sabía desde hacía un tiempo. Les conté todo, no todo de una vez, pero lo suficiente. La forma en que me trataban como a una niñera a tiempo completo mientras todos los demás descansaban. Cómo se esperaba que yo cocinara, limpiara, pagara las facturas y nunca me quejara. Como incluso Tyler me dejaba notas tipo, por favor, no olvides lavar los platos, como si yo fuera su empleada. Como mi mamá lo llamaba aportar mi parte, y mi papá lo llamaba madurar. Y como me decía a mí misma que era temporal, solo hasta que pudiera pagar un alquiler nuevamente. Pero de alguna manera pasaron 6 meses y nada cambió, excepto que ahora, aparentemente, yo era la burla de la familia. La abuela ni siquiera lo dudó. Tomó el teléfono, llamó a mi mamá y dijo, nos quedaremos aquí este año con Emily. Luego colgó. Sin explicaciones, sin debate. 1 hora después, llamó mi tío David. Yo no le había contado nada, pero supongo que las noticias vuelan rápido. Dijo, no vamos a ir a la casa de tus padres.
Vamos para donde la abuela. Emily, estoy orgulloso de ti. Esa noche, me senté en el suelo entre mis primos comiendo rebanadas de pastel que habían traído. El abuelo ponía música navideña antigua en el tocadiscos. Alguien preparó chocolate caliente. Nadie me pidió que hiciera nada. Simplemente hablaron conmigo como si yo importara, como si yo perteneciera. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de texto navideños en el grupo de la otra casa. No abrí ninguno. A la mañana siguiente, estaba a la mitad de servirme un café cuando mi teléfono se iluminó de nuevo. Un mensaje de Jessica: ¿por qué mi tarjeta fue rechazada? Ni siquiera tuve que pensarlo. Le respondí: intenta usar tu propio dinero por una vez. Después de enviar el texto, puse mi teléfono boca abajo en la encimera y no lo toqué por horas. No se trataba de venganza. Solo necesitaba que el ruido se detuviera. Por primera vez en meses, respiré un aire que no sabía a tensión. La abuela preparó panqueques para el desayuno. El abuelo tarareaba una vieja melodía country mientras leía el periódico, y la casa se sentía segura. No me había dado cuenta de cuánto había estado funcionando en piloto automático hasta esa mañana. Había estado viviendo a medias en la casa de mis padres, trabajando, limpiando, cocinando, existiendo, pero no viviendo. Todos los días eran la misma rutina de ser útil para todos menos para mí. Y la peor parte era que me habían hecho creer que eso era normal. Alrededor del mediodía, la abuela me preguntó si quería ir al mercado con ella y el abuelo. Dije que sí, y pasamos 2 horas caminando por los pequeños puestos locales eligiendo pasteles y frutas. Nadie me llamó perezosa. Nadie me entregó el desorden de otra persona para que lo limpiara. Fue ordinario, pero se sintió como el día más pacífico que había tenido en años. Cuando regresamos, finalmente encendí mi teléfono. 12 llamadas perdidas y textos de mi hermana. 2 de mi mamá, 1 de mi papá. El mensaje más reciente decía: ¿crees que puedes simplemente desaparecer? No estamos hechos de dinero, Emily. Al menos podrías habernos dicho que cancelaste la tarjeta. Eso me hizo reír. Una risa real, no de esas que finges para mantener la paz. Porque yo no había cancelado su tarjeta. Simplemente había dejado de vincular mi cuenta bancaria a ella. Había estado planeando eso durante semanas. Pensaban que yo seguía pagando los servicios, las aplicaciones de streaming de los niños e incluso sus vuelos de vacaciones. Pero unos días antes de Navidad, había puesto todo a mi nombre y abierto una cuenta nueva. Lo único que dejé atrás fue el silencio de no pagarles más nada. Esa noche, vimos Qué bello es vivir. En el viejo reproductor de DVD del abuelo. A mitad de la película, el teléfono de la abuela empezó a vibrar. Era mi mamá. La abuela contestó y puso el altavoz. Necesitamos hablar con Emily, dijo mi mamá. Su voz tenía ese tono afilado de siempre, cuando creía que estaba a punto de ganar una discusión. La abuela respondió con calma: ella está justo aquí. Hubo una pausa. Luego mi mamá dijo: mira, sabemos que está molesta, pero está exagerando. Nadie quiso herir sus sentimientos. Y esta jugarreta con la tarjeta. Eso es muy injusto. Está complicando las cosas para todos. Yo no me moví. El abuelo dejó su taza y se inclinó hacia adelante. Lo único injusto es cómo la han estado tratando. No vuelvas a llamar a esta casa a menos que sea para disculparte. Luego terminó la llamada. Nadie habló por un rato. La película seguía reproduciéndose de fondo y la abuela se levantó para rellenar mi taza de chocolate como si nada hubiera pasado. Mi tío David me envió un mensaje un poco más tarde diciendo que se había enterado de lo sucedido y que yo había hecho lo correcto. Por una vez, le creí. Pero a la noche siguiente, justo cuando terminábamos de cenar, tocaron a la puerta. El abuelo fue a abrir. Escuché la voz de mi mamá antes de siquiera verla. Ya es suficiente, papá. Vinimos a hacerla entrar en razón. Detrás de ella estaba mi papá, con los brazos cruzados, y mi hermana Jessica sosteniendo a su hijo menor en la cadera. Ni siquiera parecían avergonzados, solo fastidiados. Me puse de pie,
Pero el abuelo me hizo un gesto para que me quedara sentada. Entraron sin ser invitados, goteando nieve en la alfombra. Mi mamá empezó: no puedes abandonar a la familia por un malentendido. Todos piensan que has perdido la cabeza. Nos debes una disculpa, Emily. Mi hermana intervino enseguida: ¿y en serio no vas a ayudar con los niños antes de que nos vayamos de viaje la próxima semana? Sabes que no podemos pagar una niñera en este momento. Fue entonces cuando el abuelo se hartó. Dio un paso adelante y dijo: tienen 5 segundos para largarse de mi casa. Mi papá abrió la boca, probablemente para discutir, pero el abuelo empezó a contar. ¿5? Mi mamá parpadeó como si creyera que él estaba mintiendo. 4. Mi hermana dio un paso atrás. 3. Mi papá murmuró algo acerca de que yo era una malagradecida. 2. Nadie se movió. 1. Luego la puerta se cerró de golpe. El abuelo le echó llave, se dio la vuelta y dijo: no dejemos que eso arruine el postre. La abuela sacó la tarta. Mis primos vinieron más tarde esa noche. Nos reímos casi hasta la medianoche. El fuego crepitaba, la nieve caía afuera, y por primera vez, no me sentí como la decepción de la familia. Me sentí libre. Pero a la mañana siguiente, una vecina me enviaría algo que haría que me hirviera la sangre. Y fue entonces cuando todo cambió de verdad. El vídeo llegó poco después de las 8 de la mañana. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina con la abuela, comiendo lentamente un pedazo de pan tostado, todavía en pijama. El abuelo había salido a echar sal a la entrada. No esperaba nada. La Navidad había pasado. El drama familiar parecía haberse calmado y empezaba a sentir que por fin podía respirar de nuevo. El mensaje era de Nancy, nuestra antigua vecina. No éramos íntimas, pero siempre me sonreía cuando yo sacaba la basura o entraba con las compras. El texto solo decía: pensé que querrías ver esto. Han perdido la cabeza. Toqué el vídeo y subí el volumen. Comenzaba con la vista familiar de nuestro jardín delantero, solo que ahora estaba cubierto por una fina capa de nieve sucia. Mi papá estaba arrastrando una maleta por los escalones. Luego vinieron las bolsas negras de basura. 2, luego 3. Mi mamá lo seguía de cerca, arrojando una caja de plástico al montón como si nada. Mi hermana Jessica estaba en la puerta, con los brazos cruzados, el teléfono en una mano, mirando como si estuviera supervisando. Entonces lo escuché, la voz de mi mamá fuerte y clara: quiere vivir sin nosotros. Pues que viva sin nosotros. Luego mi papá: ya no nos importa. Y Jessica riéndose: asegúrense de tirar todo. No va a volver por esta basura. Me quedé mirando la pantalla. El vídeo duraba apenas 1 minuto, pero para cuando terminó, sentí que algo dentro de mí se había hecho añicos. No porque tiraran mis cosas. Ya había hecho el duelo por esa familia, sino porque, incluso después de todos los años que lo intenté, los años que los ayudé, pagué por ellos y crié a los hijos de mi hermana gratis, no dudaron en volverse en mi contra como si yo fuera una extraña. Le mostré el vídeo a la abuela sin decir una palabra. Vio todo, no hizo ninguna pregunta, simplemente caminó hacia la puerta trasera y llamó al abuelo. 20 minutos después, estábamos en la camioneta. Las calles estaban heladas y el cielo parecía que volvería a nevar. Pero no me importaba. No lloré. No hablé. Solo miraba por la ventana mientras pasaban las millas. Cuando llegamos a la casa, mis cosas todavía estaban allí. Algunas de ellas rasgadas y abiertas. Mis libros esparcidos por el jardín como basura. Mi abrigo de invierno medio enterrado en la nieve fangosa. Una foto enmarcada de mi graduación, el cristal estaba roto justo cruzando mi rostro. Ni siquiera fui a la puerta. Caminé hacia el jardín y comencé a recoger las bolsas. Un momento después, la puerta principal se abrió. Mi mamá estaba allí con una taza de café en la mano. Parecía molesta. Mi papá apareció detrás de ella, sonriendo. Vaya, miren quién volvió arrastrándose, dijo. Me di la vuelta. No grité. No pegué alaridos.
Solo dije, estoy aquí por mis cosas. Eso es todo. Jessica se asomó por detrás de la puerta. Tienes suerte de que no las quemáramos. Eso fue todo. Ese fue el momento en que algo en mí se cerró para siempre. Solté la bolsa que sostenía y caminé directo hacia los escalones. Están muertos para mí, dije. Mi mamá bufó. No seas dramática. No, hablo en serio. No me vuelvan a llamar. No me escriban. No me pidan dinero ni favores ni nada. A partir de este momento, ustedes no existen. Mi papá puso los ojos en blanco y dijo algo como, volverás cuando necesites algo. No respondí. Me di la vuelta, terminé de cargar la camioneta con el abuelo y nos fuimos. Todo el viaje a casa fue en silencio. No un silencio incómodo. Simplemente el final. Se sintió como la última página de un libro que nunca más quería volver a leer. Al regresar, la abuela me ayudó a desempacar todo en la habitación de invitados. Algunas cosas estaban arruinadas. Una de las bolsas de basura se había roto y el agua había empapado algunos de mis cuadernos, pero los guardé solo como un recordatorio. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con mis abuelos a beber té. La abuela armaba un rompecabezas. El abuelo tenía un partido de béisbol de fondo. Era pacífico. Y aunque no había planeado nada de esto, aunque no tenía apartamento, ni ahorros de los que hablar, ni idea de qué seguía, por primera vez en años, no me sentí pequeña. Me sentí libre. Y 4 días después, el 4 de enero, algo sucedió que volvería a cambiar todo. Pero esta vez, de la mejor manera. No me había dado cuenta de cuánto me había estado preparando para otro golpe hasta que el silencio empezó a parecerme sospechoso. Sin más llamadas, ni textos, ni mensajes de voz pasivo-agresivos, nada. Después del numerito que armaron, esperaba otra explosión. Pero pasaron los días y fue como si se hubieran desvanecido. Aún así, no podía relajarme. Así que, en la mañana del 4 de enero, me desperté antes de que saliera el sol, totalmente desvelada y sin ningún lugar a dónde ir. Me senté en el borde de la cama en el cuarto de invitados, miré a la pared y dije en voz alta, suficiente. Abrí mi laptop y comencé a postularme para trabajos como si fuera lo único que tenía que hacer en la Tierra. No me importaba si era aburrido, físico, repetitivo o raro. Necesitaba ingresos, independencia y algo que me sacara de las arenas movedizas en las que había estado atrapada. Un trabajo me llamó la atención. No era glamoroso, pero algo encajaba. Una pequeña empresa local de administración de propiedades necesitaba una asistente de oficina a tiempo parcial. No requerían título universitario. Pagaban semanalmente. Caos organizado. Ese es nuestro estilo, decía el anuncio. Envié mi currículum. 1 hora después, recibí una respuesta preguntando si podía ir esa tarde. La oficina estaba escondida entre un salón de belleza y una agencia de seguros. La dueña, Sara, parecía que llevaba despierta desde los años 90. Moño despeinado, 3 cafés encima, hablaba rápido y fuerte. En 15 minutos, me había preguntado sobre mi experiencia con hojas de cálculo, inquilinos difíciles y si podía manejar un teléfono sonando mientras archivaba documentos. Dije que sí a todo. Me entregó un formulario de impuestos y dijo, empiezas mañana. Salí sosteniendo una carpeta con papeleo. Estaba atónita. Ni siquiera les había dicho a mis abuelos que iba a una entrevista. Cuando llegué a casa y les mostré la oferta de trabajo, la abuela hizo chocolate caliente y dijo, lo sabía. Le dije que caerías de pie. El abuelo sonrió y dijo, primera victoria del año, niña. Era un trabajo pequeño, pero se sentía como la primera cosa real que había hecho por mí misma en años. Lo que no esperaba fue lo que vino 2 días después. Era la hora del almuerzo, y yo estaba sentada en la estrecha sala de descanso comiendo un sándwich de mantequilla de maní cuando Sara entró, revisó su teléfono y dijo, pregunta rara, pero, ¿estás buscando un lugar donde vivir? Levanté la vista a mitad de un bocado. Me explicó que su tía acababa de mudarse a una residencia para ancianos y había dejado una pequeña casa de huéspedes en su propiedad. Un garaje convertido con su propia entrada, pequeña cocina y baño.
Está vacía, el alquiler es un regalo y pareces alguien que necesita un reinicio, agregó. Me envió la dirección por mensaje. Fui a verla después del trabajo. No era lujosa, paneles de madera, un viejo futón y un calentador eléctrico que parecía venir con una etiqueta de advertencia, pero era mía. O podría ser mía. El primer espacio en años que no sería compartido con niños llorando ni con el eco constante de la culpa. Esa noche se lo conté a la abuela y al abuelo. Me apoyaron de inmediato, aunque la abuela se puso llorosa. El abuelo dijo, te ayudaremos a arreglarla, pero no te apresures. Tienes un hogar aquí el tiempo que necesites. Fue la primera vez que pensé, tal vez realmente voy a estar bien. Pero justo cuando las cosas se estaban acomodando, algo extraño empezó a suceder. Mi tío David pasó por allí ese fin de semana. Nos sentamos en el porche mientras el abuelo asaba algo en la parte de atrás. Se inclinó y dijo, tu mamá ha estado llamando a la gente, contando historias. Inventando cosas. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de historias? Le dijo a tu tía Susan que estabas mentalmente inestable, que estabas teniendo episodios. Me reí. Pensé que estaba bromeando. Le dijo a tu prima Megan que les robaste. Dijo que por eso te echaron. No por una pelea familiar, sino porque estabas tomando dinero y mintiendo al respecto. Me quedé mirándolo. Está reescribiendo toda la historia, dijo. Y no lo está haciendo en silencio. Quiere a la gente de su lado. Debería haber estado furiosa, pero honestamente, solo me sentí cansada. No creo que haya terminado, dijo mi tío. Solo ten cuidado. Y le creí, porque la noche siguiente recibí un mensaje que lo cambió todo. No de mis padres, sino de un banco. Aparentemente, mi mamá había intentado acceder a mi cuenta antigua, una que no había usado en meses y en la que ella no estaba autorizada. Recibí una alerta de seguridad, intento de inicio de sesión inusual bloqueado. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no se trataba solo de orgullo. No estaban enojados, estaban desesperados. Y estaban planeando algo. El correo electrónico llegó a las 10:14 de la noche de un jueves. Lo recuerdo porque me estaba preparando para ir a la cama, ya en pijama, medio dormida, cuando mi teléfono se iluminó. Intento de inicio de sesión inusual bloqueado. Si no fue usted, asegure su cuenta de inmediato. Era de mi antiguo banco, la cuenta que no había tocado en meses, la que había vaciado justo antes de irme de la casa de mis padres. Le quedaban tal vez $7. Nadie más debería haber tenido acceso a ella, pero mi mamá solía tener el inicio de sesión guardado en su tablet. Me quedé mirando la pantalla durante un buen minuto, con el cepillo de dientes en la mano y la espuma acumulándose en las comisuras de mis labios, antes de asimilarlo. Ella no había terminado. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de control. No estaban enojados porque me fui. Estaban entrando en pánico porque ya no estaba. Porque la persona que hacía todo el trabajo silencioso, pagar las cuentas, cocinar, limpiar, hacer de niñera, había dejado de existir en su mundo. Cambié todas mis contraseñas esa misma noche. No solo la del banco, sino todo. Correo electrónico, aplicaciones de crédito, redes sociales. Luego me senté en el borde de la cama y me di cuenta de que mis manos temblaban. No de miedo, sino de agotamiento. A la mañana siguiente, fui al trabajo como si nada hubiera pasado. Archivé contratos, imprimí facturas, contesté llamadas. Pero bajo la superficie tranquila, mis pensamientos seguían dando vueltas, que estaban planeando. 2 días después, lo descubrí. Mi prima Choe me envió una captura de pantalla de Facebook. Era una publicación de mi mamá. Una foto de su porche decorado para el invierno, y la descripción decía, algunas personas no valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Pero la familia siempre perdona al final. Había cientos de comentarios. Sus amigas decían cosas como, la criaste bien. No te culpes, ya recapacitará. Jessica comentó con un emoji riéndose y escribió, está aprendiendo por las malas. Ni siquiera sentí enojo,
Solo ese vacío entumecedor de cuando te das cuenta de que alguien está reescribiendo la historia de tu vida en público, y la mitad de la audiencia le da la razón. A la mañana siguiente, mi tío David vino a tomar un café. Me contó que mi mamá había estado llamando a los familiares diciendo que yo había perdido la cabeza, que había robado dinero y me había vuelto violenta. Según su versión, no les había quedado más remedio que sacarme de la casa. Ni siquiera supe qué decir. Pero entonces ocurrió algo extraño. Algo que ellos no previeron. La gente empezó a llamarme a mí. Una antigua vecina me envió un mensaje diciendo que había visto cómo yo solía encargarme de la casa, de los niños, de todo, y que nadie creía la historia de mi mamá. Una prima con la que no hablaba desde hacía años me envió un largo mensaje diciendo que siempre había sabido que me trataban de manera diferente. Incluso el propio hermano de mi mamá me escribió: «Estás mejor así, Emily. No mires atrás». Aún así, no podía sacudirme la sensación de que algo más se estaba gestando. Luego, el sábado por la noche, recibí otro mensaje de Nancy, la vecina que había grabado el primer vídeo. Escribió: «Quizás también quieras esto. No te envié todo la última vez». Dudé un segundo antes de tocar el archivo. Esta vez era más largo, tal vez 4 minutos. La primera parte era lo que ya había visto, mi papá tirando mis cosas, mi mamá quejándose de lo malagradecida que era yo. Pero cuando la cámara siguió grabando, el tono cambió. Mi papá dijo: «No durará mucho sin nosotros. Es demasiado blanda». Mi mamá se rió: «Dale un mes. Volverá arrastrándose». Luego la voz de Jessica, más fría de lo que recordaba: «O vuelve, o desaparece». De cualquier forma, problema resuelto. Nancy debió haber hecho zoom porque pude ver sus rostros claramente. Sonriendo. Relajados. Como si estuvieran hablando del clima. Lo vi 3 veces. Luego lo guardé en 3 lugares diferentes: mi laptop, un disco duro y la nube. Cuando levanté la vista, la abuela estaba parada en el marco de la puerta. No dijo nada durante un rato. Luego dijo: «Si vuelven a aparecer por aquí, yo seré la que abra la puerta». No sabía que tan pronto eso importaría, porque menos de 24 horas después, aparecieron. Sin avisar, enojados y no solo para hablar. Era uno de esos tranquilos domingos de invierno donde todo parece estar en pausa. La abuela estaba horneando pan de plátano. Toda la casa olía a canela y vainilla. El abuelo estaba en el garaje trasteando con algo que probablemente no necesitaba reparación. Yo estaba en el sofá viendo anuncios de muebles de segunda mano, planeando qué haría con la casa de huéspedes una vez que me mudara. Me sentía a salvo, como si la vida real finalmente estuviera asomándose de nuevo después de todo el desastre. No había pensado en mis padres ni en mi hermana en toda la mañana. Se estaba volviendo más fácil. No olvidar, pero sí dejar ir. Entonces llegó el golpe en la puerta. 3 golpes secos. Ni timbre, ni mensaje de texto, solo ese tipo de golpe exigente que decía que todavía creían que tenían derecho a presentarse sin más. Miré a la abuela. Se congeló, sosteniendo un paño de cocina, con el rostro delatando que ya sabía quién era. Me asomé por la ventana. Allí estaban. Mi papá estaba con los brazos cruzados, caminando de un lado a otro frente al porche como si él fuera el que estuviera esperando a alguien. Mi mamá sostenía su teléfono y una taza de café, escaneando la casa como si esperara que alguien saliera arrastrándose. Jessica estaba apoyada contra el poste del porche con una sudadera de diseñador, masticando chicle y mirando su teléfono. Sus hijos estaban en el asiento trasero del auto. Otra vez sin supervisión. Me alejé de la ventana y dije: «Trajeron el circo». La abuela no dijo una palabra. Regresó a la cocina y recogió el molde de pan como si nada hubiera pasado. Pero el abuelo también había escuchado el golpe. 1 minuto después, estaba abriendo la puerta. No los invitó a pasar. Solo se quedó allí bloqueando la entrada. Yo me mantuve fuera de la vista, escuchando. Mi mamá fue la primera en hablar. «Necesitamos hablar con Emily. Es hora de dejar todo esto atrás. Somos familia y lo que pasó fue desafortunado, pero no podemos seguir guardando rencores. Ella necesita ayudar.
Luego Jessica intervino como si esto fuera una reunión grupal. Sí, nos vamos el viernes. Tenemos boletos para Aruba. Todo lo que tiene que hacer es cuidar a los niños. No le estamos pidiendo gran cosa. ¿De verdad dijo eso? Como si yo no los hubiera sacado de mi vida por tirar mis cosas a la nieve. Como si nada de eso hubiera pasado. Como si yo fuera una empleada regresando a un turno que olvidé que tenía programado. La voz del abuelo fue baja pero firme. Tienen mucho descaro para presentarse aquí de esta manera. Creen que después de todo lo que dijeron, todo lo que hicieron, Emily va a volver a ser la niñera de sus hijos. Mi papá dio un paso adelante, pero el abuelo se acercó un centímetro más. Dijo, den la media vuelta y váyanse. Mi mamá se burló. Estás dejando que te manipule. Solo estamos pidiendo un poco de apoyo. Sigue siendo parte de esta familia. No, no lo es, dijo el abuelo. No de la de ustedes, en todo caso. Ahora lárguense de mi propiedad antes de que llame a la policía. Mi hermana murmuró algo entre dientes y caminó hacia el auto. Mi papá negó con la cabeza como si estuviera decepcionado de nosotros. Y mi mamá miró directamente a la puerta, probablemente esperando que yo estuviera detrás, y dijo, ya recapacitará. Siempre lo hace. Luego se subieron a la camioneta y se marcharon, haciendo patinar las llantas en la nieve. Cuando el abuelo volvió a entrar, simplemente se encogió de hombros y dijo, como las cucarachas. Solo aparecen donde creen que pueden llevarse algo. No me sentí enojada. No me sentí triste. Me sentí libre. Comimos pan de plátano y la abuela encendió uno de sus programas de detectives. En algún momento, me miró y dijo, van a seguir intentándolo. Ese nivel de descaro no muere de la noche a la mañana. Pero ahora eres más fuerte. Ya no pueden lastimarte. Tenía razón. Más tarde esa noche, le envié un correo electrónico a Sara y le dije, tomaré la casa de huéspedes a partir del 1 de febrero. Me respondió en menos de una hora, es toda tuya. El abuelo se ofreció a llevarme el próximo fin de semana para ayudar a parchar el techo y arreglar el gabinete roto debajo del fregadero. La abuela ya había comenzado a empacar toallas de cocina y unos platos viejos que insistió en que me llevara. No se sentía como huir. Se sentía como llegar. Guardé el vídeo de Nancy. No porque quisiera venganza, sino porque me recordaba lo lejos que había llegado. Podían mentir, tergiversar las historias y hacerse las víctimas todo lo que quisieran. Que lo hicieran. Yo ya había terminado de seguirles el juego. Y por primera vez en mucho tiempo, no solo tenía un escape. Tenía un comienzo. El fin de semana siguiente, el abuelo y yo fuimos a la casa de huéspedes con una caja de herramientas y una bolsa de bocadillos que la abuela preparó por si acaso. Pasamos toda la tarde parchando una gotera en la esquina del techo y apretando las bisagras de las puertas. No era glamoroso. El espacio era pequeño y olía levemente a pintura y polvo, pero era mío. Cuando terminamos, nos sentamos en el escalón de la entrada a compartir un sándwich, y el abuelo me entregó una llave de repuesto que había hecho discretamente en la ferretería sin decirme. No es mucho, dijo, pero es un comienzo. Y lo era. Era el primer lugar que tendría que no era prestado, condicional o abrumado por la culpa. Cuando nos estacionamos de regreso a casa, la abuela estaba parada en la puerta con dos cajas que ya tenían una etiqueta, cocina de Emily. No dijo nada, pero al sonreírme supe que por fin, estaba en casa.